Creo que el 2024 tuvo grandes proyectos musicales, pero es que este 2025 creo que fue mucho más difícil hacer la lista. Fue un año en el que yo creo que se terminaron de cimentar ideas muy buenas. E incluso creo que la música popular tomó una perspectiva bastante interesante. Y obvio ni se diga los proyectos más independientes. Pero bueno, aunque fue muy difícil de escogerlos, aquí van mis 10 álbumes de 2025. Toasted es probablemente la banda de punk o rock alternativo más relevante de la actualidad. Empezaban a crecer bastante desde 2021 cuando lanzaron Glow On y fueron bastante inteligentes y decidieron sacar este álbum como una progresión directa de este álbum. La estética es similar, incluso la dirección creativa fue llevada bastante similar, pero miren, hablemos de la música. Como les dije, conserva muchas cosas de la paleta sónica de Glow On, pero creo que en esta se vuelven más nostálgicos, los riffs son mucho más directos y unificaron muchísimo más la dirección musical. Esta unificación pone en un pedestal la voz de Brendan Yates, que yo siento que suena muchísimo más intencionada que nunca. No se limita a sentirse poderoso, que yo creo que es algo que hacía muy bien el Glow On, pero creo que en este atraviesa esa barrera y suena muchísimo más emotivo, suena muchísimo más eufórico, puede sonar feliz, puede sonar triste. Es muchísimo más expansivo en cuanto a la intención. Y esto contra todo pronóstico, porque durante todo este proceso cambiaron de miembros en la banda, pero siento que justo estos cambios fueron los que maximizaron el potencial de cada uno en este disco. Pero bueno, mis canciones favoritas fueron obviamente Birds, Look Out For Me y Soul. El Aminos es de lo mejor que tenemos en el electrónico experimental actualmente y necesitamos darle sus flores. Después de varios álbumes en los que estuvo bastante cómoda haciendo proyectos un poquito más digeribles, creo que en este se inclina hacia una estética muchísimo más como de tecnología orgánica. Déjenme desarrollo esta idea. Dia habla mucho sobre las emociones humanas, cómo el vivir el día al día y las situaciones que ocurren en ella muchas veces nos limitan de estar presentes en el momento en el que existimos. Volviendo al backbone de todo el proyecto, esta humanidad innegable que cada vez es más cuestionada gracias a toda la tecnología que nos rodea. Lo que me lleva al sonido del álbum, que es un lenguaje totalmente contrario. Es completamente electrónico, pero termina siendo progresivo gracias a la convivencia de este backbone humano y esta forma electrónica. Escuchar la voz cálida de él en medio de toda esta tecnología fría me recuerda muchísimo a otros artistas que han intentado desarrollar esta relación máquina-persona como Grimes o Björk, pero alejándose de la idea de convivir con el futuro, sino más con convivir con lo que existe ahora mismo y la tecnología que tenemos hoy en día, que ya es bastante avanzada. Además se centra muchísimo más en lo humanamente hedonista de vivir en el mundo actual que en la convivencia con la tecnología como tal. Es un álbum con una narrativa y una forma bastante interesante que yo siento que vale mucho la pena analizar. Mis canciones favoritas del álbum fueron Broken, Idols y I Want To Be Better. Probablemente este es el álbum que más me voló la cabeza en primera escucha de todo el año, y es que Mark William Lewis es un artista muy peculiar que llevo ya siguiendo un rato. Y cuando salió la noticia de que iba a sacar un álbum y que además iba a ser el primer proyecto lanzado en la disquera A24, me emocioné bastante. Mark tiene una voz peculiarmente grave que le añade una capa de textura a cada oración y palabra que dice. Irónicamente, cada cosa que dice pesa más. Entonces, tomando esto en cuenta y la forma bastante visual en la que escribe, terminas con unas imágenes mentales muy sombrías, pero que hablan de la cotidianidad y de la vida real. O sea, literalmente, vean la portada, así es como yo me imagino que suena este disco. Además, el apartado musical es un híbrido muy hermoso entre folk y rock, pero que de repente tiene toques psicodélicos y en el que continuamente domina su armónica, que toca... Quiero hacer un énfasis en lo psicodélico porque, así como les hablé de las texturas que añade su voz, creo que la complejidad armónica con la que toca Mark William Lewis también es muy especial. Los riffs te podrían decir que son no tan complejos, incluso te podría decir que son básicos, pero que a final de cuentas construyen un producto macro que masajea tus oídos durante todo el álbum. Creo que es un artista que demostró muchísimo en este primer álbum que acaba de sacar y lo que sea que venga va a ser mejor. Mis highlights de este álbum son Brain, Tomorrow is Perfect y Silver Moon. Desde el año pasado les estuve chingue y chingue con la escena nórdica y este proyecto no es excepción porque qué locura. Horse Vision es un dúo de Suecia que hace música que solo puedo describir como si existiera en un sueño que te emociona muchísimo pero que cuando despiertas no te acuerdas en realidad qué pasó. No quisiera categorizarlo en ningún género porque no siento que se acerque a uno propiamente, tal vez un poco al sofistipop, pero no estoy seguro, no me crean tanto. Juegan con samples, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, ruidos de la naturaleza. Son muchísimos elementos
que forman un collage que se siente muy arraigado a su entorno. Un entorno que refleja mucho dónde viven, entonces, como yo no lo conozco, siento que cada vez que escucho el álbum me teletransporta a una dimensión diferente. Pero no me malentiendan, el álbum no es nada complicado. Las melodías son sencillas, las letras también, pero la veracidad con la que cuentan este paisaje que están pintando lo termina volviendo complejo. Son simplemente un dúo que naturalmente hace música increíble y que tiene muy bien aterrizado cómo expresarse y cómo dar a entender quiénes son. Y una vez más, este es solo su primer álbum, o sea, lo que sea que venga va a estar increíble. Mis canciones favoritas fueron Eleven, Toxoplasma y Partly Get By. Ya para este punto se van a empezar a dar cuenta que los álbumes que a mí más me mueven son los que me hacen sentir cosas desconocidas. Es decir, me hacen descubrir emociones nuevas o tal vez me hacen sentir cosas que batallo mucho para describir. Y creo que este álbum fue uno de los que me hizo sentir mucho más esto. De hecho, creo que fue el que más batallé para describir para esta reseña. Amore tiene una forma de escribir y de componer que se me hace muy peculiar. Es muy humana, pero al mismo tiempo es fría y desconocida. Me recuerda muchísimo al soundtrack de Coraline, por alguna razón. Nos habla de amistad, de relaciones y en gran parte del álbum de soledad, pero desde muchas perspectivas y situaciones diferentes. Puntos de vista que no ocurren de forma antinatural, sino que se reflejan en cosas tan normales y del día al día como compararte con alguien más por tú estar despeinada. Amore amarra todo esto con elementos bastante limitados y le da muchísimo peso a la fragilidad de la composición en general. Entonces se siente como si ella nos estuviera hablando de algo y la música también nos estuviera hablando. Además, el trabajo conceptual y visual del álbum es una locura que siento que se siente muy unificado. Específicamente sacó un video que se llama Listening Party que se me hace una locura. Pero bueno, otro álbum debut increíble en esta lista. Mis canciones favoritas son Llora que te llora, Last Maria on Earth y Peléame. Empezamos el top 5 con un álbum que pasa un panorama completamente distinto porque esto suena a un culto. Suena religioso y suena muchísimo más visceral que muchos de los álbumes de esta lista. The New Hips es una banda de Brighton, Reino Unido, que tiene raíces muy religiosas. De hecho, es una de las localidades con más iglesias en todo el país. Y esto se refleja muchísimo en la percepción cultural y el arte de sus habitantes, específicamente de The New Hips, que en este álbum reclama ese folclore desde las cenizas para hacer un álbum agresivo, poético, barroco, pero que no peca de tradicional. Porque ellas son todo menos eso. Ellas toman el producto del pasado y lo llevan al presente para hacer algo muy contemporáneo que solo suena a The New Hips. Se los juro que es como si vieras Midsommar vuelta a un álbum, es increíble. Además de eso, cada una de las compositoras es buenísima en su instrumento que para nada es tradicional y todas se desenvuelven de forma poética en las letras. Es un álbum que está muchísimo más cercano de la prosa que del pop, pero al mismo tiempo convive con los proyectos de la actualidad de forma perfecta y disruptiva al mismo tiempo. Por si no quedó claro, necesitas escucharlo y mis canciones favoritas son The New Eve, Circles y Mary. Probablemente el artista más influyente de lo que va de la década regresa después de 4 años de lanzar su debut que cambió el juego. Dijon es un hombre que siente mucho, es el güey que cuando está tocando en vivo le pega a la mesa, es una persona muy explosiva. Una cualidad que ahorita que tantas cosas le están pasando en su vida, terminan por implotar en este álbum que es increíble. Acaba de tener un hijo, va a tener otro hijo, trabajó con Justin Bieber y está siendo el artista que quiere ser, y así de drástico como suena, así de drástico suena el álbum. Conforme nos habla de las cosas, vemos qué lo emociona, qué lo entristece, qué lo hace feliz, qué lo hace llorar. Y esta transparencia tan infantil de cierta forma es lo que hace especial a Dijon. Baby no es un álbum que sigue una estética, sino que se construye a partir de emociones inmediatas. Pero cuando tienes un compositor y escritor naturalmente talentoso como Dijon, esta falta de premeditación termina siendo el puente para hacer lo más natural posible y sale bien. Y me iré de decir que en instancias es muchísimo más energético de lo que mucha gente podría tolerar, pero personalmente lo disfruto muchísimo. Mis canciones favoritas del álbum son Yamaha, Rewind, Fire y Automatic. Pasando al top 3 tenemos otro álbum debut. Y me acuerdo que la primera vez que lo escuché en el carro y desde que iba a la mitad yo ya sabía que este álbum iba a estar en mi top. Racing Mount Pleasant es el álbum del septeto del mismo nombre. Así es, septeto. Es una banda que usa sus elementos de forma que cada uno cuenta, y en cada canción hay una explosión enorme que a ti te hace sentir igual de enorme. Es catártico todo el tiempo, pero nunca pierde la consistencia. Porque al igual que todos los álbumes de esta lista, te sumerge en una dimensión por sí sola y te lleva a un viaje muy peculiar. Les voy a decir mis canciones favoritas de una vez porque este álbum no lo puede describir, simplemente es explosivo, catártico, increíble, necesitas escucharlo. Pero bueno, mis canciones favoritas son 10 Feet Shallows,
You Part 2, Racing Mount Pleasant, Call It Easy y Outlast. Llegamos al top 2 y yo creo que fue increíblemente difícil decidirme. Bajo la misma escuela barroca y de art rock de la cual salieron muchísimos álbumes este año, yo creo que Geese fue la banda que mejor lo aterrizó. Getting Killed es feroz, es consciente, pero nunca deja de ser juvenil y arrasante. Cameron Winter es un lírico increíble que encuentra formas dramáticas de contarte cosas banales como los impuestos. Y hablo de dramático no como una novela mexicana, sino como una novela antigua. Encuentra formas de hablarte poético, pero sin dejar de utilizar estas palabras que todos utilizamos, y que terminan por dejar de forma cruda esta emoción de desconocimiento. Y hago mucho énfasis en esto del desconocimiento y la juventud de Geese, porque recordemos que los miembros tienen 23, güey, tienen mi edad, y que a esa edad tengan esta forma tan sólida de escribir y que hayan encontrado una forma igual de sólida para componer entre toda la banda es algo de admirarse. Es una banda que lleva ya mucho rato en la escena, entonces este producto no es por nada, llevan años afinando ese psique creativo, esas letras y esa química para poder entregarnos esta cosa que hoy en día es increíble. Sin más preámbulo, mis canciones favoritas fueron Long Island City Here I Come, Cobra, Islands of Men, Taxes y Husbands. Siempre he admirado la forma de escribir y el proceso de composición de Dev Hynes, pero en este tiró todo por la ventana. Después de años de enfocar su carrera en composición clásica y en soundtracks para películas, toda esta espera no se sintió como una espera como tal, sino como el character development que necesitaba Dev para poder lanzar este álbum. Essex Honey es un álbum muy orquestal, pero que también es minimalista. A mi parecer es el más complejo en su carrera hasta la fecha. Todos los arreglos y elementos se yuxtaponen de una forma que se siente muy orquestal, como les estaba mencionando, y eso le da una fuerza muy peculiar a todas las piezas. Cada violín corea algo más y cada batería se siente como una energía que se conservó mucho, pero que cuando se acciona se siente como una voz que tenía que hablar en ese momento. Es muy meticuloso. Algo que contrasta con la lírica, porque la lírica en realidad es la más directa que ha hecho Dev en toda su carrera. Dev nos habla principalmente sobre cómo el regresar a este lugar en el que vivió toda su vida ya no es el mismo, porque él es una persona diferente. Pero no lo habla de forma negativa, sino que esta dualidad en la que él es diferente y el espacio es diferente, justo es lo que da paso a que nuevas experiencias ocurran. Es como una forma metafórica de hablar sobre el legado, cómo lo que conocíamos termina siendo lo que conocemos hoy y cómo lo que conocemos será el lenguaje de lo que conoceremos. Es un álbum precioso por donde lo veas, habla de algo muy bonito, está perfectamente curado y está increíblemente elaborado en general. Claro que tenía que ser mi top 1. Tanto así que ni siquiera les diré mis canciones favoritas, el álbum es increíble en general. Mi top 1, mi álbum favorito de todo el año, es Essex Honey. Pero bueno, nos vemos probablemente exactamente en un año para hacer exactamente este mismo video, pero sobre el 2026. Sin más preámbulo, nos vemos. Adiós.